Su marido fue asesinado y ella estaba en peligro, pero este perro policía K9 se negó a dejarla sola. Cuando el marido detective de Valerie es asesinado en circunstancias sospechosas, ella descubre un rastro oculto de evidencia que expone la corrupción policial. A medida que las amenazas se acercan, solo Trooper, el leal perro policía K9 de su difunto esposo, se interpone entre ella y aquellos que quieren silenciarla. Con el peligro en cada esquina, ¿podrá descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? Valerie Eyes estaba sentada en su tranquila sala de estar con poca luz, sosteniendo a su hija de 6 meses, Isla, cerca de su pecho. El suave sonido del ventilador de techo apenas llenaba el pesado silencio que se había apoderado de la casa desde el funeral de Marcus. Todavía se estaba acostumbrando a ello, la ausencia del sonido de su voz, el silencio en el pasillo donde solían estar sus pasos, el vacío de su cama. No importaba cuánto tiempo pasara, la soledad nunca parecía desvanecerse. Isla se movió contra ella, su pequeño rostro arrugándose antes de soltar un suave llanto. Valerie besó su frente y la meció suavemente, pronunciando suaves palabras de consuelo que ni siquiera ella misma creía. Deseaba que Marcus estuviera allí. Él siempre había sido el constante, la presencia tranquila en sus vidas. Ahora, solo era ella, y cada día se sentía más difícil que el anterior. Un golpe en la puerta hizo que Valerie se pusiera rígida. Se detuvo antes de levantarse, cambiando a Isla en sus brazos mientras se acercaba y abría. Afuera estaban 2 rostros familiares, el sargento Paul Grant y la oficial Jenna Morales de su departamento. Le dieron pequeñas sonrisas amables. «Hola, Val», dijo Paul, su voz más suave de lo habitual. «Solo quería saber cómo estás». Valerie forzó una pequeña sonrisa. «No tenían que hacer eso». «Lo sabemos», dijo Jenna, mirando a Isla con cariño. «Pero queríamos hacerlo. Y te trajimos algo». Paul se hizo a un lado, revelando un gran pastor alemán sentado con calma a su lado. La respiración de Valerie se atascó en su garganta. «Trooper». Las orejas del perro se levantaron, y sus profundos ojos marrones se encontraron con los de ella con una mirada de saber. Su cola se movió ligeramente, pero no se movió, solo la observó. Valerie tragó saliva, su garganta se tensó. «Pensamos que debería estar contigo», dijo Jenna suavemente. A Marcus le habría gustado eso. Valerie respiró con dificultad. Trooper había sido el compañero de Marcus durante años, un K9 leal y altamente entrenado que le había salvado la vida más de una vez. La idea de tenerlo aquí, el perro de Marcus, un recordatorio viviente de lo que había perdido, se sentía demasiado difícil de manejar. «Yo, no sé si puedo hacer esto», admitió, su voz apenas por encima de un susurro. «Ni siquiera puedo cuidarme a mí misma, y mucho menos a un perro policía retirado». Paul y Jenna intercambiaron una mirada antes de que Paul hablara. «Val, no te estamos pidiendo que lo entrenes o lo pongas a trabajar. Él es familia. Y te necesita tanto como tú a él». Valerie miró a Trooper de nuevo. No se movió, solo se sentó con calma, esperando su decisión. Dejó escapar una respiración lenta y se hizo a un lado. «Pasen». Paul le dio a Trooper una orden rápida, y el perro entró en la casa, sus uñas golpeando suavemente contra el suelo de madera. Olfateó el aire, asimilando el espacio familiar pero ahora mucho más silencioso. «Su equipo está en el coche», dijo Jenna. «Lo traeremos antes de irnos. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarnos». Valerie asintió, apenas dándose cuenta de lo que decían mientras iban a recuperar las cosas de Trooper. Cuando se fueron, el silencio se sintió aún más pesado. Trooper se quedó a unos metros de distancia, inclinando ligeramente la cabeza mientras la estudiaba. Isla dejó escapar un suave sonido de bebé, extendiendo su pequeña mano hacia él. Trooper dio un paso adelante con cuidado, olfateando sus dedos extendidos. El pecho de Valerie se tensó mientras observaba. Trooper siempre había sido gentil con Marcus, y ahora, con Isla, era lo mismo. Cuidadoso, tranquilo, vigilante. Pero Valerie no estaba lista para esto. Se dio la vuelta, dejando a Isla en su cuna. «Puedes quedarte», dijo en voz baja, evitando la mirada de Trooper. «Pero no esperes nada de mí». Se alejó, dejando al perro solo en la sala de estar.
Los siguientes días se mezclaron en uno solo. Valerie se apegó a su rutina, cuidar de Isla, mantener la casa en orden, preparándose para volver al trabajo. Evitó a Trooper tanto como pudo, solo notándolo cuando era necesario. Él nunca presionó. Simplemente la observaba desde la distancia, tranquilo y paciente. Sabía que él podía notar que algo andaba mal. Siempre había sido bueno para captar los sentimientos, entrenado para notar incluso las señales más pequeñas. Pero ella se negó a ceder. No podía permitírselo. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá con Isla descansando contra ella, Trooper se acercó. Se movió lenta, cuidadosamente, luego se acostó a su lado, su gran cabeza descansando cerca de su pierna. No la presionó ni trató de llamar la atención, simplemente se quedó allí, cerca pero dándole espacio. Los dedos de Valerie se crisparon. Quería extender la mano, pasar sus manos por su pelaje esponjoso como solía hacerlo cuando Marcus llegaba a casa, con Trooper siempre a su lado. Pero los recuerdos eran demasiado dolorosos. Tarde esa noche, Valerie se despertó con un ruido extraño. Se sentó en la cama, escuchando atentamente. Al principio, solo había silencio, pero luego lo escuchó de nuevo, un suave crujido, como una puerta moviéndose ligeramente sobre sus bisagras. Su corazón latía con fuerza mientras se giraba para ver a Isla, quien todavía dormía profundamente en su cuna. Trooper, que había estado acostado al pie de la cama, ya estaba alerta. Sus orejas estaban levantadas y su cuerpo tenso. Entonces, dejó escapar un gruñido bajo y retumbante. Valerie tragó saliva. Salió de la cama y se movió con cautela hacia el pasillo. La puerta principal estaba cerrada, pero algo se sentía mal. Volvió a revisar los cerrojos, luego se dirigió hacia la vieja oficina de Marcus. La puerta estaba ligeramente abierta. Estaba segura de haberla cerrado antes. Sus dedos temblaron mientras alcanzaba el pomo de la puerta y la abría. La habitación estaba oscura, pero la luz de la luna entraba por la ventana, proyectando sombras tenues sobre el escritorio de Marcus. Dudó antes de entrar. Su mirada se posó en la pila de expedientes que Marcus había guardado de su última investigación. Una sensación enfermiza se instaló en su estómago. Algunos de los papeles estaban fuera de lugar. ¿Había sido ella? ¿O alguien había estado aquí? Antes de que pudiera pensar más, Trooper dejó escapar otro gruñido, esta vez más profundo y urgente. Se movió más allá de ella, su cuerpo rígido mientras olfateaba el aire. Luego, se giró bruscamente hacia la ventana. La respiración de Valerie se atascó en su garganta. Las cortinas estaban ligeramente separadas. Corrió hacia la ventana y miró afuera, su pulso acelerado. El patio estaba vacío, al menos hasta donde podía ver. Pero la sensación de inquietud no desapareció. Durante las siguientes noches, los extraños sucesos continuaron. Una silla ligeramente movida de donde la había dejado. La puerta trasera desbloqueada cuando estaba segura de haberla cerrado. Pasos afuera cuando no había nadie allí. El comportamiento de Trooper también cambió. Se volvió inquieto, caminando por la casa, haciendo guardia cerca de la cuna de Isla, ladrando a la nada. No era propio de él actuar de esta manera a menos que hubiera una razón. Luego, en el trabajo, sucedió algo aún más inquietante. Un hombre que Valerie nunca había visto antes entró en la estación, preguntando sobre el último caso de Marcus. Era tranquilo, cortés, pero había algo en sus ojos que la inquietaba. Ella preguntó su nombre, pero él evitó responder directamente. Solo quería información, dijo. Pero cuando ella lo presionó, se fue sin decir una palabra más. Valerie trató de convencerse de que no era nada, de que estaba pensando demasiado las cosas. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Esa noche Valerie despertó al ladrido de un perro. Los furiosos ladridos de Trooper resonaron por toda la casa, agudos e incesantes. Se sentó, su mente todavía nublada por el sueño, pero la urgencia en la voz de Trooper le envió un escalofrío por la columna vertebral. Algo andaba mal. Se quitó las sábanas y corrió a la habitación de Isla. La puerta estaba ligeramente abierta.
Su respiración se atascó cuando entró, sus ojos escaneando el espacio tenue. Su corazón casi se detuvo cuando vio una figura oscura de pie junto a la cuna, buscando entre los viejos archivos de Marcus. Un intruso enmascarado. Antes de que Valerie pudiera reaccionar, Trooper se abalanzó. El gruñido que salió de su garganta fue profundo y amenazante. El intruso apenas tuvo tiempo de girarse antes de que las poderosas mandíbulas de Trooper se cerraran sobre su brazo. Un grito ahogado de dolor llenó la habitación mientras el hombre luchaba, derribando una pequeña lámpara en su intento de liberarse. La tenue luz parpadeó, proyectando sombras nítidas a través de las paredes. Las manos de Valerie temblaron mientras agarraba el objeto más cercano, un libro pesado del estante cercano de Isla. No pensó, simplemente actuó, balanceándolo hacia el intruso con todas sus fuerzas. Conectó con un golpe sólido, y el hombre dejó escapar un gruñido agudo, tropezando hacia atrás. Trooper no lo soltó, su fuerte cuerpo manteniendo al hombre en su lugar. El intruso pateó salvajemente, su pie golpeando a Trooper en el costado. El impacto hizo que Trooper soltara su agarre por una fracción de segundo, justo el tiempo suficiente para que el hombre se liberara. Giró, su rostro oscurecido por la máscara oscura, y salió corriendo hacia la ventana. Sin dudarlo, se arrojó a través de la abertura, estrellándose contra el césped de abajo antes de escabullirse en la oscuridad. Trooper gruñó, ladrando salvajemente mientras saltaba al alféizar de la ventana, sus músculos tensos, listos para perseguir. Pero el hombre ya se había ido. La respiración de Valerie entró en bocanadas agudas mientras tropezaba hacia la cuna. Isla estaba a salvo, su pequeño rostro tranquilo a pesar del caos. Las piernas de Valerie casi cedieron de alivio, pero se obligó a mantenerse de pie. Agarró su teléfono, sus dedos temblando mientras marcaba el 911. Su voz era áspera mientras le daba a la operadora los detalles, su pulso aún acelerado. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas llenó el aire nocturno. La policía llegó rápidamente, su presencia llenando la casa de movimiento y voces. Los oficiales registraron cada centímetro de la propiedad, pero no había señales del intruso. No hay huellas dactilares. No hay evidencia clara más allá de los archivos desordenados y el pelaje manchado de sangre de Trooper donde había mordido al hombre. El sargento Paul Grant estaba de pie junto a ella en la sala de estar, su expresión seria mientras la escuchaba explicar lo que había sucedido. ¿Estás segura de que no reconociste nada de él? ¿Su voz, su complexión? Valerie negó con la cabeza, la frustración curvándose en su pecho. No. Apenas hizo un sonido. Pero estaba buscando algo. Fue directamente a los viejos expedientes de Marcus. Paul frunció el ceño, mirando hacia el desorden de papeles aún extendidos por el suelo de la guardería. Lo que sea que estuviera buscando, no lo encontró. Y no va a dejar de buscar. Un pesado silencio se instaló entre ellos. El peso de las palabras de Paul presionó contra su pecho. Cerca, Trooper estaba alerta, sus ojos fijos en la puerta como si esperara que el intruso regresara. Su postura protectora, la forma en que había reaccionado, todo de repente se volvió claro para Valerie. Había pensado en Trooper como una carga. Un recordatorio constante de lo que había perdido. Pero no lo era. Era su protector. Había estado tratando de advertirle desde el principio. Valerie extendió la mano, sus dedos rozando el espeso pelaje de Trooper. Giró ligeramente la cabeza, sus cálidos ojos marrones encontrándose con los de ella. Por primera vez en semanas, se permitió sentir la conexión, la confianza silenciosa entre ellos. No estaba sola en esto. Respirando profundamente, volvió a mirar a Paul. Quiero saber en qué estaba trabajando Marcus antes de morir. Sea lo que sea, es la razón por la que ese hombre estaba aquí. Paul la estudió por un momento antes de asentir. Lo resolveremos. Mientras los oficiales continuaban su búsqueda, Valerie se sentó junto a Trooper, pasando sus dedos por su pelaje. Había pasado tanto tiempo alejándolo, ahogándose en su dolor. Pero esta noche, él los había salvado. Y no iba a ignorar eso más. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales a través de las persianas, pero Valerie apenas lo notó. El sueño había sido imposible.
Cada vez que cerraba los ojos, veía al intruso enmascarado de pie sobre la cuna de Isla. El recuerdo envió una nueva ola de inquietud a través de ella. Se sentó a la mesa de la cocina, los viejos archivos de Marcus extendidos frente a ella, cada papel un hilo que conducía a un pasado que no entendía completamente. Trooper se sentó a sus pies, sus orejas temblando ante cada pequeño sonido. Apenas se había apartado de su lado desde el ataque, sus ojos vigilantes escaneando la habitación como si esperara que apareciera otro intruso. Valeria extendió la mano, pasando una mano por su pelaje, sacando fuerzas de su presencia constante. Decidida, dirigió su atención a los archivos. Marcus había sido meticuloso, guardando notas sobre cada caso en el que trabajaba. Pero un caso, en particular, había sido desorganizado, faltaban páginas, notas garabateadas casi ilegibles. Mientras revisaba los papeles, Trooper de repente se levantó, su cola rígida, su nariz temblando. Se movió hacia una pila de viejas pertenencias de Marcus en la esquina, olfateando un cofre de madera al que no le había prestado mucha atención antes. Curiosa, Valerie se acercó y se arrodilló junto al cofre. Estaba cerrado. Trooper dejó escapar un sonido bajo, presionando su nariz contra la tapa, insistente. El corazón de Valerie se aceleró. Si Marcus había escondido algo aquí, tenía que ser importante. Buscó en los cajones hasta que encontró una pequeña llave metida dentro de un viejo sobre. Sus manos estaban temblorosas mientras deslizaba la llave en la cerradura. Con un suave clic, el cofre se abrió. Dentro, entre viejas fotografías y recuerdos personales, había una unidad USB. Valerie tragó saliva. Esto era todo. Corrió a la computadora portátil, conectó la unidad y esperó. Una sola carpeta apareció en la pantalla. Hizo clic para abrirla, revelando una serie de grabaciones de audio, documentos escaneados y notas manuscritas de Marcus. Presionó reproducir en la primera grabación. Este es el detective Marcus R.I.D. Fecha: 14 de febrero. Expediente: no oficial. Lo que he descubierto hasta ahora sugiere un patrón, pero aún no tengo suficiente evidencia. El teniente Conrad Steele está involucrado, pero necesito más. El estómago de Valerie se revolvió. Steele era un oficial de alto rango, alguien con quien Marcus había trabajado. Alguien en quien ella había confiado. Abrió otro archivo, leyendo las notas de Marcus en voz alta para sí misma. Steele ha estado encubriendo crímenes, deshaciéndose de evidencia, silenciando a los testigos. Hay sobornos. Amenazas. Está metido hasta el cuello. Un frío terror se instaló sobre ella. Este no era un caso cualquiera. Esto era algo que Marcus había estado investigando en secreto, algo lo suficientemente peligroso como para que lo mataran. Hizo clic en otro archivo de audio. La voz de Marcus era más baja, urgente. Me estoy acercando demasiado. Si algo me sucede, esta unidad tiene todo. Val, si encuentras esto, no confíes en nadie. Especialmente no en Steele. Su respiración se atascó en su garganta. Marcus lo había sabido. Lo había visto venir. Las lágrimas ardieron en las esquinas de sus ojos, pero las parpadeó. No había tiempo para el dolor. Esto no se trataba solo de Marcus. Se trataba de Isla. Se trataba de mantenerla a salvo. Trooper dejó escapar un sonido silencioso, llamando su atención. Estaba de pie junto a la puerta, alerta. El pulso de Valerie se aceleró. Alguien venía. Sacó la USB de la computadora portátil y la metió en su bolsillo justo cuando sonaba un golpe en la puerta principal. Obligándose a mantener la calma, se acercó y miró por la mirilla. Era el sargento Paul Grant. El alivio y la precaución lucharon dentro de ella. Abrió la puerta lentamente. Hola, saludó Paul, su expresión ilegible. Quería saber cómo estás después de anoche. Ver cómo te encuentras. Valeria asintió, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Encontré algo, dijo, manteniendo su voz firme. Algo que Marcus dejó atrás. La mirada de Paul se agudizó. ¿Qué es?
Dudó, luego sacó la USB de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Prueba de que la muerte de Marcus no fue un accidente. Fue asesinado. Paul exhaló bruscamente, frotándose una mano sobre la cara. Val, ¿te das cuenta de lo que significa esto? Lo hago. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, Paul asintió. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Si Steele sabe que tienes esto, estás en peligro. Valerie miró a Trooper, que permanecía tenso, listo. Extendió la mano, acariciando su pelaje, conectándose a tierra. No voy a retroceder, dijo con firmeza. Necesito terminar lo que Marcus comenzó. La mandíbula de Paul se tensó, pero luego asintió. Entonces hacemos esto de la manera correcta. Juntos. Valerie respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo. Estaba luchando. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la habitación mientras Valerie estaba sentada en su escritorio, agarrando su teléfono. El peso de lo que había descubierto presionaba fuertemente sobre su pecho. Había pasado la mañana tratando de informar sobre la evidencia que encontró en la unidad USB de Marcus. Pero en lugar de acción, se había encontrado con resistencia. Una voz al otro lado de la línea, plana e impersonal, le había advertido en términos inequívocos que lo dejara en paz. Su agarre en el teléfono se tensó mientras releía el mensaje de texto que recibió momentos después. Olvídate de lo que encontraste. Esta no es tu pelea. Su respiración era lenta y constante, pero por dentro, la rabia hervía a fuego lento bajo la superficie. Querían que retrocediera. Que se alejara, así como así. Pero ella no estaba a punto de hacerlo. Trooper se sentó cerca de la puerta, su cuerpo quieto, las orejas alertas. Podía sentir el cambio en el aire, la tensión en su cuerpo. Valerie se alejó del escritorio y pasó una mano por su espalda. Él se inclinó hacia su tacto, una promesa silenciosa de protección. Sabía lo que tenía que hacer. Si la estaban vigilando, si tenían miedo de lo que tenía, eso significaba que alguien vendría por ello. Y cuando lo hicieran, ella estaría lista. Las horas se alargaron. Valerie colocó cámaras de seguridad en los puntos de entrada clave, asegurándose de que cada rincón de la casa estuviera cubierto. Probó cada ángulo en su computadora portátil, observando cómo la transmisión mostraba imágenes en tiempo real de las puertas delantera y trasera, las ventanas y el pasillo que conducía a la habitación de Isla. La imagen del intruso enmascarado de la noche anterior todavía estaba grabada en su mente, pero esta vez, no iba a ser tomada por sorpresa. Alcanzó su revólver, revisando la recámara antes de colocarlo al alcance de la mano sobre la mesa. Luego se arrodilló junto a Trooper, presionando su frente contra la suya por un momento. «Estamos listos», susurró. La noche se instaló, cubriendo la casa en silencio. Valeria estaba sentada en la sala de estar, con las luces apagadas, su pulso constante. Trooper estaba acostado a sus pies, su respiración profunda pero alerta. Cada sonido en la casa se amplificó, el viento afuera, el leve crujido de las tablas del piso mientras se movía en su silla. Entonces, justo después de la medianoche, un leve crujido afuera de la puerta trasera le envió un escalofrío por la columna vertebral. Trooper levantó la cabeza, su cuerpo tenso. Valerie permaneció quieta, escuchando. Otro sonido, esta vez el suave raspado de algo contra la cerradura. Alcanzó su revólver, sus dedos aferrándose a la empuñadura. La manija de la puerta giró lentamente. El latido del corazón de Valerie se mantuvo constante mientras se colocaba, con la espalda contra la pared, esperando. La puerta se abrió de golpe, y la figura enmascarada entró. Se movió con un propósito, dirigiéndose directamente al escritorio donde estaba su computadora portátil. Su error. Antes de que pudiera alcanzarlo, Valeria encendió la luz del techo y levantó su arma. «Detente ahí mismo». El intruso se congeló, sus hombros se tensaron. Trooper saltó hacia adelante, un profundo gruñido vibrando por toda la habitación. El hombre se abalanzó sobre el escritorio, y Valerie disparó un tiro de advertencia al piso. «No te muevas», ordenó, su voz aguda.
pero él la ignoró, girando hacia ella en su lugar. Antes de que pudiera dar otro paso, Trooper se lanzó hacia adelante, su poderoso cuerpo derribando al hombre al suelo. La lucha fue inmediata, patadas, sacudidas, pero Trooper fue más rápido, más fuerte. Los dientes se cerraron sobre la tela y la carne, y el hombre gritó, sus movimientos se volvieron frenéticos. Valerie se acercó con cautela, manteniendo su arma apuntando hacia él. «Déjame ver tu cara», exigió. Trooper se mantuvo firme, su gruñido bajo e inflexible mientras extendía la mano y le arrancaba la máscara. El reconocimiento la golpeó como un puñetazo en el estómago. Conocía a este hombre. No era un matón cualquiera. Trabajaba para Steel. Su estómago se revolvió, pero lo dejó a un lado. No había duda ahora, Marcus había sido asesinado, y Steel estaba detrás de ello. El hombre gimió, tratando de moverse bajo el peso de Trooper, pero Valerie se acercó más. «Viniste por la unidad, ¿verdad?». Se negó a hablar, su rostro retorcido por el dolor. Ella asintió lentamente, sus labios presionados. «Dile a Steel que no voy a ninguna parte». El hombre la miró con furia, pero Valerie no se inmutó. Había tomado su decisión. Esta pelea no había terminado. Apenas estaba comenzando. El intruso estaba sentado en la sala de interrogatorios, su rostro tenso, sus manos agarrando el borde de la mesa. Valerie estaba parada al otro lado del cristal, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Esto era todo. El momento que había estado esperando. Paul entró, dejando caer una carpeta sobre la mesa. «Tienes una oportunidad de confesar». «¿Quién te envió?», preguntó, su tono firme pero firme. El hombre dudó, sus ojos recorriendo la habitación, buscando un escape que no encontraría. Un largo respiro más tarde, sus hombros cayeron. «Steel», dijo. «Fue Steel. Él ordenó el asesinato de Marcus. Y no es el único. Hay otros, oficiales desde dentro, limpiando sus desastres. Asegurándose de que nadie hable». Una sensación fría se instaló en el estómago de Valerie. Sabía que Steel estaba detrás de la muerte de Marcus, pero escucharlo en voz alta lo hizo real de una manera para la que no estaba lista. «Nombres», exigió Paul, «¿quién más?». El intruso tragó saliva con dificultad, evitando su mirada. «No importará. Si vas tras él, no saldrás con vida». Paul se inclinó, su voz baja pero firme. «Esa no es tu preocupación. Dame los nombres». Minutos después, Valerie estaba parada en el pasillo, agarrando su teléfono. Tenía la confesión. Tenía los archivos de Marcus. Tenía todo lo que necesitaba. «Necesitamos movernos rápido», dijo Paul, poniéndose a su lado. «Cuanto más esperemos, más tiempo tendrá Steel para enterrar esto». Valerie asintió levemente. «Sé a quién llamar. A alguien fuera del alcance de Steel». Horas después, el peso de la corrupción se derrumbó. Los oficiales irrumpieron en la oficina de Steel, arrestándolo en el acto. Sus ojos se fijaron en Valerie mientras lo llevaban, su arrogancia habitual deslizándose hacia algo más oscuro. «¿Crees que esto termina conmigo?», dijo. «No tienes idea de lo que has comenzado». Ella sostuvo su mirada, inquebrantable. «Tampoco tú». Con Steel tras las rejas y su red de oficiales expuesta, Valerie finalmente se permitió respirar. Se había hecho justicia. La lucha de Marcus no había sido en vano. Esa noche, estaba sentada en el porche, isla dormida adentro, el aire nocturno fresco contra su piel. Trooper estaba acostado a su lado, su presencia constante y segura. Extendió la mano, pasando sus dedos por su pelaje. «Nunca te apartaste de su lado», susurró. «Y nunca te apartaste del mío». Trooper levantó la cabeza, sus profundos ojos llenos de algo que no podía nombrar. Lealtad. Comprensión. Familia. Había pasado tanto tiempo viéndolo como un recordatorio de lo que perdió. Pero ahora, lo vio por lo que realmente era, lo que siempre había sido. No solo el compañero de Marcus. No solo un protector.
sino de ellos. Suyo. De Isla. Exhaló, sintiéndose más ligera de lo que había estado en meses. Vamos, Trooper, dijo, poniéndose de pie. Vamos a casa. Cuando entraron, la puerta se cerró tras ellos. Valerie supo una cosa con certeza: pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. Más fuerte. Inquebrantable. Una familia.